Buenas tardes, mi nombre es Oriana Vargas, estudiante del quinto año de Ciencias Políticas Mención Internacional. Este video tiene la finalidad de la presentación de mi trabajo de grado para optar por el título de licenciada en Ciencias Políticas Mención Internacional, el cual lleva por título Análisis de la formación política en el desempeño de los partidos políticos en Venezuela. Primeramente, el planteamiento del problema se basa en que la manifestación de los partidos políticos se originó en las organizaciones sociales y de intereses sociales por la humanidad. Esto comienza a partir del siglo XVII y siglo XVIII, pero se organiza de una mejor manera políticamente a comienzos del siglo XIX con la caída de la sociedad feudal, que le da un paso a lo que es la sociedad industrial. Actualmente sabemos que lo que es Estados Unidos, Europa y América Latina son naciones que carecen de formación política y de formación ideológica. Es menester en Venezuela que la formación política se establezca, no solamente como un requisito, sino en cada uno de los partidos políticos, organizaciones, incluso en los institutos universitarios. Sabemos que en Venezuela existen dirigentes políticos que carecen de esta formación y que no representan de alguna manera a lo que es la sociedad venezolana. Por ende, la formación política es aquel conocimiento que debemos de poseer todos como ciudadanos autónomos. Por tal motivo, este trabajo se va a caracterizar en el desarrollo de cada uno y de cómo debe formarse y debe ser la formación política, la formación académica y la formación ideológica. Los objetivos de la investigación, su objetivo general es analizar la importancia de la formación política en el desempeño de los partidos políticos. Los objetivos específicos se basan en conceptualizar la formación política en la importancia de los partidos políticos, determinar la situación actual de la formación política en los partidos políticos de Venezuela. El tercero es determinar a través de una comparación en el área de formación de los partidos políticos entre Europa y América Latina. Y por último, diseñar una estrategia de formación a los dirigentes políticos para ejercer el poder de acuerdo a la ideología y un programa determinado. Conceptualizar la formación política y su importancia en los partidos políticos. El ser humano tiene el derecho de obtener conocimientos a lo largo de la vida, pero para que estos conocimientos salgan a flote se basan a través del aprendizaje, de obtener aprendizaje día tras día, y esto se basa a través de la formación. El aprendizaje se obtiene a través de la formación. En el mundo existen dos tipos de personas: quienes nacieron para gobernar y quienes nacieron para ser gobernados. Como sabemos, la formación es como el instrumento o la parte principal de cada persona para desenvolverse en el mundo. Nunca vamos a estar lo suficientemente formados para nuestro desarrollo social. Muchas veces nos preguntamos, y se han preguntado los científicos e investigadores, ¿cuál es la ciencia matriz de la formación política? Muchos dicen que es la ciencia política, la ciencia de la democracia o la ciencia social, pero resulta que cada una de estas ciencias se basa en un objeto. Cada una aporta algo a la creación de la formación política. Ninguna es la principal en la creación de ella, sino que la formación se basa en obtener distintos objetos de cada una. Como sabemos, la ciencia política es la que estudia las teorías básicas de la política y del Estado. Las ciencias sociales son aquellas que se desarrollan en la sociedad, como es el derecho, la economía y la antropología. Y las ciencias a la democracia son aquellas que se han basado en el estudio de las instituciones políticas. En este capítulo también se basa en por qué es importante la formación política. Es sumamente importante que los dirigentes, y tanto los formados como los formadores, tengan esta formación. Es porque cada uno de nosotros tenemos la necesidad de formarnos y educarnos para una representación digna, y no solamente en el área nacional, sino también en el área internacional, y debemos saber de que esta formación es importante en el contexto de oratoria, diplomacia y estrategia militar. En esta parte donde hablamos de qué es la formación académica y la formación ideológica, la formación académica es aquella que se basa en los estudios superiores universitarios, y la formación ideológica es el espectro político que nos diferencia de la izquierda y de la derecha. Esa es la importancia de la formación y tener clara esa gran diferencia. También los partidos políticos sabemos que se van a dividir entre los partidos de masas, los partidos de cuadro y los de ideología. Los de masa son aquellos
de que son seguidos por una multitud de gente y que alaban a un solo líder político. Los partidos de cuadro son aquellos que están totalmente organizados en una estructura nacional, estatal, municipal, incluso parroquial. Y los partidos ideológicos son aquellos del futuro, son los que se basan más que todo en el pensamiento del presente y del futuro y no se basan más que todo en el pasado como otros partidos políticos. Segundo capítulo, analizar la situación actual de la formación política en los partidos políticos en Venezuela. Como sabemos, luego de los grandes horrores causados por la Primera Guerra Mundial nace la ideología del comunismo, que fue implementada en Europa, Asia y Latinoamérica. Sabemos que el comunismo fue de las principales ideologías que se implementaron en Venezuela y que fueron instauradas y fueron el gran espejo para aquellos jóvenes del siglo XX que tenían liderazgo en ejercer el poder político en Venezuela. Cuando hablamos del comunismo sabemos que es aquella forma política de obtener el poder de una forma violenta y revolucionaria, pero luego de que se vieron los grandes horrores que ha causado el comunismo en el mundo, como las persecuciones, las torturas, los encarcelamientos y la clandestinidad que lograron en los partidos políticos, fue cuando surgió una segunda ideología en Venezuela, que fue la socialdemocracia, también conocida como la parte izquierdista y que está empenetrada con el comunismo, pero mucho más con más principios. ¿Cuáles son? Que sí respeta el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y los derechos fundamentales de la persona. Otra de las ideologías en Venezuela es el centro. ¿Qué es el centro? Este nace como un bipartidismo, siempre va a estar en medio de la izquierda y de la derecha y va a ser como un medio de conexión o un medio que va a ser entre ambas ideologías para poder solucionar los problemas entre sí. No siempre va a poder salir adelante esta ideología porque es muy difícil de que lados opuestos lleguen a concentrarse entre sí. Luego existe el centro izquierda, que es otra ideología que se implementó en Venezuela, que es ideología bipartidista con pensamientos totalmente izquierdistas y socialistas. En Venezuela nunca se ha implementado una ideología totalmente de derecha y quizás se pudo implementar en el año 1955 hasta el 58, que fue cuando más se pudo ver el desarrollo que hizo Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, que quizás era una ideología de derecha, pero más que todo se reprimió y entonces eran como principios comunistas con una ideología de derecha. Entonces muchos decidieron no acatar una ideología totalmente igualitaria otra vez en Venezuela de una ideología de derecha. Esta formación política en Venezuela nunca se ha instaurado un modelo totalmente para seguir como tal, o se ha dicho hay que seguir estos parámetros para ser presidente o para tener una formación política. Líderes que fueron representación política para Venezuela puede ser Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, también fundadores de los principales partidos, que fueron imagen para la política y la formación política en Venezuela. En Venezuela poseemos de formación académica porque tenemos grandes líderes formados en el campo universitario y profesional, pero no poseemos una formación ideológica ni una formación política, porque la formación ideológica es cuando estamos claros de la ideología que nosotros queremos seguir. Y por ejemplo, un ejemplo muy real que es el Partido Socialdemocracia, con una ideología totalmente izquierdista, pero que hoy se encuentra en la derecha en contra de un gobierno revolucionario y comunista y socialista. Entonces aquí hay una confusión de ideología, no están ni en la derecha ni están en la izquierda, pero están en contra de su ideología natal. La actual dirigencia política de Venezuela carece de formación política ideológica, pero están totalmente formadas en el área de formación académica. El tercer capítulo es realizar una comparación en el área de formación política entre España y Venezuela. Cuando hablamos de España y Venezuela, sabemos de que son naciones que han compartido ámbitos culturales, históricos, políticos y sociales. ¿Por qué se eligió España? Porque sabemos que España y Venezuela en algún momento fueron una misma nación antes de la independencia, pero actualmente queremos descifrar de que tienen muchas similitudes y muchas semejanzas más que diferencias. ¿Por qué? Primero que todo, España y Venezuela vamos a diferenciar en lo que es la dictadura franquista y la dictadura militar del 52 al 58. Cuando hablamos de la dictadura franquista, que fue una dictadura española patrocinada por Mussolini y por Hitler, fue una dictadura que permitió una formación política muy escasa, mientras que en Venezuela durante
la dictadura militar, también hubo una formación política muy escasa. ¿Por qué? Porque existía la persecución, las torturas, la violencia y la clandestinidad de partidos políticos, porque quien se oponía en contra del partido era enemigo del gobierno. Entonces, esta es la semejanza que hay. Como tal, no hay una diferencia, son tienen una similitud muy grande. Cuando hablamos de los partidos políticos entre España y Venezuela, España se divide en partidos del Vox, Partido Popular, Partido Obrero Socialista Español y Ciudadanos y Juntos Podemos. Estos partidos se basan en que son socialistas, radical socialistas y partidos de la extrema derecha. En este caso, España sí le dio la oportunidad de una exclusividad de abrirse a lo que es los partidos de derecha y los partidos de izquierda, algo que en Venezuela no se ha dado la oportunidad. Por eso se ve de que en Venezuela y en España no existe una diferencia sino una similitud, y sus dirigentes también están formados muy bien académicamente, y la única pequeña diferencia es que en España sí existe una formación un poco más ideológica. Cuarto capítulo. Diseñar una estrategia de formación a los dirigentes políticos para ejercer el poder de acuerdo a una ideología y a un programa determinado. Los principales fundadores de la política en el mundo son Aristóteles y Platón, y ellos instauraron 3 órganos fundamentales en el mundo. Los principales es el órgano político, el órgano económico y el órgano militar, conocido también como los 3 poderes. El poder económico no tiene ningún requisito, solamente astucia y conocimientos de lo que son los bienes privados y los bienes públicos. El poder militar tampoco merece de un requisito, simplemente de tener astucia, tener valor ciudadano y de las similitudes que tenga como esa persona en su parte de responsabilidad, en su responsabilidad privada o en su responsabilidad pública, ya que el órgano militar es aquel que va a estar en defensa de la soberanía nacional. Cuando hablamos del órgano o el poder político, esto sí fue un poco más estricto, porque Aristóteles y Platón decían que no cualquiera podía llegar al poder tan fácil. Entonces se instauró en Roma, que era la sociedad, la cuna de la civilización social y política, de que para llegar al parlamento o para obtener un cargo político, el único requisito era la edad. Y así fue. En el parlamento en Roma se estableció de que solamente los ancianos podían ser senadores y eran conocidos como los senates. Esto se dio a lo largo de los años y también se instauró en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, incluso en Venezuela. En Venezuela, para ser diputado se basa de ser ciudadano venezolano o poseer la nacionalización no mayor a 15 años. Y para ser presidente se basa en ser venezolano, no tener otra nacionalidad, sino solamente la venezolana y ser mayor de 30 años. Esto se basa en que el diseñar esta formación de política, una estrategia de formación política para todos estos dirigentes, se basa en que en cada uno de los ciudadanos cuenten con una formación adecuada a cada uno de los conocimientos para desarrollarse en el poder político. Como sabemos, los actuales dirigentes de Venezuela son mayores a 30, 40 y 50 años y son personas que ya tienen una formación académica y quizás una formación ideológica, pero lo que queremos es que este sistema, este programa de formación política se instaure a los jóvenes de relevo, a la nueva juventud venezolana que van a querer reconstruir el poder político, social, militar y económico en Venezuela. Por eso, la formación especial se va a basar en que deben haber instituciones que brinden la oratoria, la diplomacia, la ideología política, la economía de mercado y el derecho público. Necesitamos de venezolanos capaces, de jóvenes conscientes y totalmente formados, y esto se va a dar a través de las organizaciones sin fines de lucro, sin fines políticos, en los colegios, en las universidades e institutos que se crean para los pensadores y creadores en el ámbito político, social, económico y militar. Muchas gracias. Listo. ¿Cuánto duró? Lo ya mencionado de que necesitamos jóvenes capaces, conscientes y totalmente formados en el ámbito político, ideológico y académico. La parte ideológica, cada uno de los jóvenes decide a qué doctrina desea pertenecer y qué pensamiento político desea obtener a lo largo de su vida. En las conclusiones sabemos de que la formación política es necesaria para el ámbito y desarrollo de cada uno de nosotros en el campo social y más que todo para quienes desean manejar y tener
cargos de elección popular en el país, especialmente en Venezuela. Necesitamos de personas capaces y conscientes. Sabemos que en el área de formación Venezuela, a lo largo de la vida y a lo largo de la vida política en el país, nos hemos desarrollado en una ideología siempre socialista y centroizquierda, y la ideología derecha nunca se ha podido desarrollar de una manera eficaz y eficiente en el país. En la parte de las comparaciones con España pudimos ver que hay una gran similitud y hay grandes semejanzas más que las que son diferentes. En Venezuela y España se quiso España porque tiene grandes conocimientos, igual a lo que ha adquirido en la vida política en Venezuela, y muchos grandes parecidos a lo que es la realidad política y social en el mundo. Y en la parte de las estrategias sabemos de que es menester implementar este programa para el conocimiento y desarrollo de los nuevos jóvenes políticos en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias.